Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos a un capítulo más de El Umbral de lo Desconocido, su podcast de misterio, terror y cosas paranormales. También traemos un poco de temas, pues, un poco raros, como el día de hoy. No raros, pero sí Un tanto un diferentes. tanto diferentes, sí. Hoy vamos a hablar sobre los asesinos seriales, pero en su versión de Latinoamérica. Hay muchos asesinos seriales en Latinoamérica y ha habido. Entonces, pues hoy vamos a hablarles un poquito de ellos. Como siempre, yo soy Cali Mercado. Mi nombre es Fernando Malfabón. Yo soy Abraham Martínez. Y pues había estado ausente unos capítulos. Ya lo Había tenido, dijimos en anteriores. sí, había tenido algunos problemas con ovnis, abducciones. Fue abducida. Me abdujeron los ovnis, De pero hecho, detrás de cámaras nos enseñó la cicatriz que tiene en el riñón. se los voy a enseñar. No, pero sí, estuve un poco ausente. Ya me regresaron los ovnis porque no me aguantaron más de 2 semanas. Pero pues aquí estamos con el gusto de siempre de tenerlos y escucharlos también. Ya saben que nuestras redes sociales son @el umbral de lo desconocido, @podcast el umbral de lo desconocido en Instagram, Facebook y diferentes aplicaciones para escuchar podcasts. Pues nada, ¿cómo quieren iniciar este capítulo? ¿Qué han visto sobre los asesinos seriales? Pues creo que parte importante y de lo que ya mencionamos es que en el anterior capítulo que ya tuvimos uno, ya no hablamos tanto de Estados Unidos porque Estados Unidos es creo que el primer país donde más han tenido asesinos seriales. Entonces ahorita estamos un poquito más hacia Sudamérica y ¿Sí? el centro de América. Pues también ha habido importantes historias sobre estos asesinos y sobre todo que pues al momento de meterte sobre asesinos seriales siempre te salen los de siempre, ¿no? Los más conocidos y así. Entonces, adentrarte un poquito más donde casi no se escuchaban o que tú creías que no existían, pues ahí hay un asesino serial. Sí, y pues ya sí, como lo mencionas bien, hemos tenido algunos capítulos ya anteriores y ya hemos hablado sobre diferentes tipos de asesinos seriales, incluso como de su psicología y cómo es que se han ido como desde nuestra percepción, cómo es que se conciben los asesinos seriales, ¿no? Pues muchas veces hemos ya hablado que puede ser que vengan desde nacen o se hacen, ¿no? Ya también hemos tenido esta polémica pregunta, ya la hemos respondido en otros capítulos, si no los han visto les invitamos a escucharlos, pero ahora vamos a hablar sobre estos asesinos que son pues no tan conocidos, pero pues sí hicieron varias muertes. Hay varios que son muy jóvenes. En Argentina hubo uno que era muy joven, tenía 15 años, me parece, pero ahorita... 19, ¿no? 19 años, el que le llamaban el ángel de la muerte. El ángel, ¿no?, de la muerte, sí, Uh-huh. y que fue liberado cuando cumplió pues la mayoría de edad, ¿no? Porque pues no podían tenerlo tanto tiempo ahí si era menor de edad. Pero vamos a estar hablando ahí un poquito, acercándolos más a sus historias. ¿Tú qué opinas sobre este tipo de asesinos seriales? Pues hablando de niños o jóvenes que son asesinos, yo encontré el caso de Juan Fernández Hermosa, un apodado el Niño del Terror en Ecuador, Quito. Uh-huh. Y él fue un asesino serial pues relativamente joven, tenía 16 años cuando cometió su primer asesinato y se dedicaba a matar exclusivamente a taxistas y a homosexuales. Su modus operandi era más o menos como ver, vigilar y conocer las rutinas de la gente, y al final se los llevaba a las montañas pues más altas que le quedaban cerca de Quito a abandonar los cadáveres. Él fue encontrado porque comandaba una especie de pandilla juvenil con al menos 2 integrantes que muchos lo acompañaron o asesinaron también a personas junto a él. Un día uno de sus amigos es capturado y pues delata a este Hermosa. La policía lo detiene y tal como película así tipo Duro de Matar. Uh-huh. La policía entra en su casa con violencia, en los disparos que hay entre el chico, porque el chico asesinaba con una 9 milímetros y se defendió con la misma arma con los policías. Muere su mamá. Una de las paredes de su casa aplasta a los policías porque el chico tenía una granada. Entonces sí fue un caso bastante escandaloso en el país, sobre todo porque era un menor de edad al que estaba enjuiciando.
Cuando lo detienen se le dan 4 años de cárcel porque la ley en Quito no permitía más, y cuando sale pues reincide delictivamente de nuevo matando gente, ¿no? Al final lo encuentran muerto en la orilla del mar, con la cara desfigurada y con signos de violencia física, y no se sabe a ciencia cierta si sí fue una venganza o se trató de algún policía o etcétera, pero pues está fuerte que sean niños de 15, 16 años los que ahora sean pues la cara de la violencia. Sí. Sí, igual yo creo que conlleva mucha parte como ya lo mencionamos en un capítulo anterior, la desigualdad, ¿no? Y la violencia que existe en las familias y eso, es como se van adentrando al delito, a lo conflictivo. Entonces ahí donde empiezan a cometer este tipo de actos. Porque sí, o sea, es muy impresionante que niños desde 12, 15 y así empiecen ya a hacer este tipo de atrocidades. Porque eso me recordó mucho al niño sicario de aquí de México, donde él, pues como tal, se metió a los conflictos de narcos y empezó a matar a gente, y parecía que en los videos, bueno, que se ven ahí, parece que así como si no le importara, como si no le importara, y aparte como si él fuera una víctima, y eso es lo que se dice de los asesinos seriales, que porque ellos siguen cometiendo tantos actos, es porque creen que ellos no están cometiendo ningún delito, sino que más bien las personas que ellos asesinan son las culpables. Y es que la violencia está tan normalizada. Bueno, estos actos ocurrieron en los 90, ¿no? En el 91, 92, en el de este chico, pero también el del ángel negro, el ángel de la muerte, ocurrió en los 70, ¿no? Y este chico el niño de narco, también ocurrió en épocas, no tan, 2000, con el 2000 y algo. Y pues a pesar de que han sido diferentes épocas, no ha cambiado nada la violencia y se sigue normalizando, y creo que cada vez a veces nos volvemos tan inhumanos en la cuestión de la muerte, que lo vemos tan normal que ya no sienten ese remordimiento, ¿no? En quitarle una vida a una persona, o lo consideran como hasta un trabajo, ¿no? Así es, sí. ¿Tú qué opinas, Abraham, en esta parte? Pues es interesante porque también hace unos años, un poco, no tanto hablando de asesinos seriales, pero sí de jóvenes y niños que son arrastrados hacia el narcotráfico, que inclusive en estados del sur ya se estaba pensando una reforma para legislar las penas y los castigos que se iban a emitir hacia los jóvenes, ¿no? Porque fue un fenómeno en algún momento que los niños y los jóvenes fueron los que, o son los que hacen las movidas del narco, y la ley los ampara, por así decirlo, porque no hay una legislación tal para los crímenes que se cometen. Entonces, en México en un momento sí fue un momento pues extraño. Sí, estos temas son bien interesantes, y como ya lo habíamos mencionado muchas veces, también tienen que ver con una cuestión psicológica. Muchas veces muchas personas tienen problemas psiquiátricos que no son tratados, y pues lamentablemente muchos son la esquizofrenia. También uno de los casos que yo saqué ocurrió en Perú, de Pedro Pablo Nakada, que asesinó a 25 personas que pues muchas veces eran homosexuales, prostitutas y vagabundos, que él lo llamaba como una limpieza social, en donde pues se erradicaba este tipo de personas y no sentía como este justo remordimiento hacia saber que está haciendo algo malo, ¿no? Entonces para él estaba haciéndole un bien a la sociedad, y fue encarcelado obviamente, pero después de hacerle pues estudios psicológicos descubrieron que tenía esquizofrenia y lo llevaron a un pabellón diferente, porque sí se tratan a los pacientes mentales y a las personas que consideran que no tienen problemas emocionales, los tratan de manera diferente, y hasta las cadenas reducen mucho en esa cuestión. Pero es parte de lo que ya hablábamos, ¿no? Muchas veces se normaliza por la cuestión social en donde se encuentran desarrollándose, y muchas veces tiene que ver con cuestiones psicológicas. Porque, bueno, de este personaje que mencionas, pues en una de las partes él comentó que hacía esta labor social, se podría decir, pues para quitar todo ese desastre que se tenía en la sociedad. Pero muy chistoso que también él tuvo o fue partícipe para asesinar a una niña, vender una bicicleta que la niña traía, comprar más drogas y así, armas y municiones y cosas así, para seguir matando. Y de hecho, por ejemplo, él dijo que cuando saliera de donde está recluido ahorita, pues que iba a seguir matando, porque esa era la labor que le había dicho Dios. ¿No? Y bueno, ahorita vamos a remontarnos a otras
cosas que ya habíamos hablado, como los feminicidas de aquí de México, ¿no? Que la famosa llamada que le hace feminicida a su mamá, en donde se preocupa más por sus perros que por los asesinatos que cometió, ¿no? Porque asesinó a varias chicas y él solo se preocupaba por sus animales y decía que si salía lo iba a volver a hacer, ¿no? Y también como el monstruo de Ecatepec, que también decía que pues las mujeres no servían y que estaba haciéndole un bien a la sociedad asesinando a varias mujeres y sin ningún remordimiento lo hacen. También hay otro caso, bueno, por ahí de 1930 allá en Chile, ahorita no tengo bien el dato, ahorita lo vuelvo a retomar el nombre, pero es un individuo que se casó con una señora que era viuda, pero él tenía adicción al alcoholismo, entonces para poder tener alcohol, dice que siempre ocupaba que le diera dinero a su esposa. Entonces dice que la señora hubo un momento en que no le pudo dar porque tuvo problemas como administrativos, y de ahí fue que partió y asesinó a la señora y 5 de sus hijos. Bueno, sus hijastros se podría decir así, ¿no? Pero muy impactante porque dice que a un bebé pues lo aplastó así hasta que lo deshizo y cosas así muy raras. Pero ya cuando lo agarraron, porque después un comerciante de ahí cerca descubrió los cuerpos, lo agarraron a él y dice que no tenía la culpa porque nadie le había enseñado ninguna educación ni nada. Pues es que ahí vamos de nuevo, ¿no? Ellos se excusan mucho, ¿no? Muchos de los asesinos seriales se excusan en esta cuestión de cómo los trató la vida y de que a ellos no les enseñaron y eso, ¿no? Pero pues creo que conforme te vas haciendo de conciencia, vas tú sabiendo lo de que es bien y mal, ¿no? Y a pesar de que vivas en una sociedad pues transgredida, tú puedes definirte, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues apenas estaba leyendo un libro de neurología donde hablan más o menos cómo funciona el cerebro. Y pues sí, también volver a este punto de que los cambios en la morfología del cerebro sí tienen un peso importante. Nosotros lo vemos quizás con los asesinos seriales, porque es nuestro tema de hoy, pero inclusive un tumor, un pequeño quiste o una pequeña desvariación dentro de nuestra dinámica neuronal puede inclusive hasta cambiar la forma en la que nosotros percibimos o somos susceptibles a la religión, por ejemplo. Entonces también muchos asesinos seriales tienen estas pequeñas fallas dentro de la estructura cerebral que también nos hacen ser como muy católicos, bueno, no muy católicos, es mal empleado, muy devotos hacia algo, ¿no? E inclusive vemos en asesinos seriales de todo tipo que abundan, por ejemplo, gente que está asociada con sectas, ¿no? Que lleva a cabo rituales con humanos, que apenas salió una nota, creo que en México, ¿no? Que habían detenido a un compa que tenía un altar con huesos humanos dentro de su casa. Ah, sí, es verdad, sí. Entonces, a lo mejor también puede ir por ahí, de cómo la morfología del cerebro nos predispone A creer a cuestiones. creer o a ser como susceptibles a ciertas cosas, ¿no? A ciertas conductas de violencia. En este libro, por ejemplo, ponía el caso de no recuerdo el nombre, de un sujeto que asesinó a su mamá y a su esposa en Estados Unidos y al final deja una nota de suicidio donde dice que no entiende qué le está pasando porque nunca había sido así. Entonces cuando los neurólogos hacen la disección de su cerebro encuentran que tenía un pequeño quiste que estaba como oprimiendo las partes que se encargan de generar las reacciones de odio y de violencia en el ser humano. Entonces, al final, en últimas, el asesinato lo cometió como ese fallo. Inconsciente, ¿no? Como un inconsciente hacia su cerebro. Como ese fallo dentro de su cabeza que pues fue más como de la condición física. Pero pues también el libro hacía énfasis en que la forma en la que nosotros determinamos nuestra personalidad también va a ser en buena medida en cómo nuestro contexto circundante va construyendo pues las reacciones que produce el cerebro. Sí. Bueno, ya aquí les tengo el dato de este asesino que se llama Jorge del Carmen Valenzuela Torres, el Chacal de Nahuel Toro. Es el personaje que les comenté que asesinó a su esposa y a sus 5 hijos. Pues es que los asesinos seriales, pues puede ser que sí, o sea, tú ya nos diste como una ración más fisiológica, en donde puede que tengan algo físico que esté obstruyendo o esté incapacitándolos en el cerebro, o que sea algo psicológico, o que sí sea como
El puro contexto. instinto, ¿no? Ajá, del contexto social Sí, o... porque igualmente, por ejemplo, cuando una persona se enoja, como que pierde los estribos y de repente dices, es que tú dijiste esto y la persona luego ni siquiera se acuerda, ¿no? Entonces yo creo que también puede ir por ahí esa parte como de que la razón como que se les olvida Sí, y ya comienza el desastre. Sí, pues es que hay casos terribles, ¿no? Incluso hay uno súper famoso, el de las Poquianchis aquí en México, que pues eran tres mujeres que prostituían y asesinaban a mujeres en Guanajuato, me parece. En Jalisco. Jalisco, Jalisco. ajá, en Jalisco, y pues tenían ya pues su lugar predeterminado en donde pues hacían como este tipo de asesinatos y los enterraban en su mismo patio, ¿no? Entonces eso pasó por muchos años y pues estaban también coludidos con personas de la política y de Ujú. diferentes sectores, hasta creo que del narcotráfico, porque pues les proveían de mujeres, pero cuando ya no les eran útiles las asesinaban y pues así Sí, cuando cometían. se volvían más viejas, O no. cuando tenían bebés Ajá. y no se lo mataron a Incluso mujeres, dicen ¿no? que muchas de esas personas que fueron primero tratadas, como que se unían a ellas para asesinar a las otras este, muchachas que estaban ahí. Y no sé si ahí también entra el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que pues tú, o por miedo o por supervivencia lo hacen, ¿no? Y muchas veces se han dado este tipo de casos en donde por tratar de sobrevivir se vuelven hasta aliados de sus captores. Así es. Bueno, para conocer un poquito más ese caso de los Poquianchis, hay un libro que se llama Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, y ahí en esta novela se narra toda esta historia Todos de los las sucesos, sí, Poquianchis. y igual hay un montón de documentales de estos casos con imágenes reales de cómo fueron capturadas y del lugar en donde ya después de que las capturaron, hicieron como un rastreo en donde estaban ubicadas y pues encontraron muchísimos cuerpos, ¿no? Exacto. ¿Algún otro caso que tú conozcas, amigo? También encontré el caso de Florencio Fernández, conocido como el vampiro. Fue un sujeto que padecía como una especie de disociación de personalidad y se sentía vampiro. Entonces, bajo esa segunda personalidad, asesinó a 15 mujeres, a mordidas en la yugular y desangrándolas y bebiendo su sangre. Él también padecía como ciertos trastornos que le hacían como fotofóbico, que es odiar la luz del día. Y también llegaba a ciertos grados de fetiche sexual con sus asesinatos. De hecho, él escribe que llegaba como al éxtasis sexual cada vez que mataba a una mujer a mordidas. Y pues está raro, ¿no? Porque ahí sí podrías hablar completamente de una patología psicológica, ¿no? Que lo hace tener doble personalidad si lo quieres reducir, se nos hace. Y muchos asesinos seriales también guardan cosas o justo este tipo de cosas, ¿no? O se comen a sus víctimas o guardan objetos de ellas y tienen como este tipo de manías recurrentes, ¿no? En cada homicidio que realizan. Porque en Es muy Argentina hubo interesante. muchos asesinos seriales, o sea, sí hay En bastantes. Argentina sí, y Hubo también en como 7, Colombia. 8 más o menos. En Colombia había un señor que en los 90 le llamaban la bestia, que se llama Luis Alfredo Garavito, que asesinó a más de 200 niños y los violaba y los asesinaba. Pues sí estuvo en la cárcel, pero pues no, Fue este asesino que fue liberado después, ajá, y como fue, en los 2000, 1998, algo así, ¿no? sí, fue capturado por los inicios de los 90 y lo Ajá. liberaron a finales. Lo más chistoso es que dicen que no se sabe dónde está, ¿no? Ujú. Y justo es muchos de los asesinos, o por ejemplo estos que fueron menores de edad, que si no los hubieran asesinado o hubieran muerto en otras circunstancias, seguirían cometiendo estos actos tan violentos, ¿no? Porque muchas veces o huyen a otro país o solo desaparecen entre la sociedad y siguen ahí y Exacto. pueden ser tu Pero vecino. que mencionaste, la bestia, dijiste, Ujú. bueno, según se supone que es de los que más ha matado personas. O Ajá. sea, porque creo que eran 200 o 300 personas, algo así, Ujú. y que era el mayor Asesino número de de personas. Colombia, ¿no? Ajá. Ujú. Sí, es uno de los más fuertes, pero pues
no sé, imagínate cuántos casos de feminicidios, homicidios que están sin resolver en todo Latinoamérica y cuántos no han sido por asesinos seriales que muchas veces no se investigan. Sí, porque, bueno, también hay otro caso del actor, él es Boliviano. boliviano, y él igual, su modus operandi era como que buscar chavas que se parecieran mucho, pero dicen que al final él mataba porque lo había dejado una de sus De sus novias, novios, ajá, entonces lo dejó y dice que él siempre buscaba este mujeres que se parecieran mucho físicamente a su exnovia y que las terminaba asesinando. asesinando. Pues es que hay muchas patologías muy extrañas y que a veces son tan obvias, pero la policía no las investiga ni siquiera, ¿no? Para capturarlos o para que sigan este tipo de rastros. Entonces te das cuenta que abunda mucho, más que en Estados Unidos, el asesino serial, el feminicida serial en Latinoamérica. No, muchos de los casos que hemos tratado son de personas que particularmente buscan o asesinan mujeres. Ujú. Sí, porque en Estados Unidos sí se dan, o sea, hay muchos asesinos seriales porque ya hemos hablado mucho de ellos, pero sí son como más, que no son como un modus operandi tan específico, ¿no? Como dices, hay muchos que solo aquí en Latinoamérica asesinan a mujeres y no se vuelven homicidas, no son ya feminicidas. Exacto, por ejemplo, de los que hemos hablado está el vampiro, está el monstruo de Catepec, se sumaría también el caníbal de Atizapán, por ejemplo, se sumaría. La bestia tenía al inicio de su carrera delictiva como una preferencia hacia las jóvenes y hacia las menores de edad. Entonces sí hay como, pues está También raro, el ¿no? matameretrices, ¿no? Sí, lo llegaron a escuchar, él también mataba muchas, pero bueno, sobre todo mujeres prostitutas. Sí, incluso de los que se tienen inicios de que se empezó a nombrar como asesinos seriales, el chalequero, ¿no? Que Ujú. también asesinaba solo a Mujeres. mujeres prostitutas y pues las arrojaba a los ríos y eso fue que hace muchísimos años. Del tiempo del Porfiriato. Ajá, entonces se siguen repitiendo estos patrones hasta la fecha. Así es. Bueno, y de datos importantes de la ONU, se menciona que, por ejemplo, de este lado del charco, hay más muertes. O sea, no solamente de asesinos seriales, sino de diferentes índoles. Y el que encabeza la lista es Jamaica con casi 45 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Wow. Entonces, es muy impactante. Y yo creo que sí tiene que ver mucho parte de las sociedades, porque, o sea, como en esta parte de toda Latinoamérica es donde se da más este tipo de asesinatos y ocurren. Y en Europa no es tanto. Sí, no sé, ¿creen que sea como por problemas sociales o por problemas como psicológicos o a qué le creen que le atribuyen este tipo de acontecimientos? Yo creo que sí tiene parte importante el cómo crece la persona, ¿no? O sea, yo creo que por ahí se va definiendo la personalidad de cada uno, porque, como ya lo hemos mencionado, pues parte de los asesinos seriales por lo general siempre sufren de violencia, de abandono, violaciones incluso. Entonces, creo que por ahí va toda esta parte de la personalidad que ellos eh, tienen ya y creo que se va forjando por esta parte donde la desigualdad es que hace que crezcan así. Sí, ¿tú qué También opinas? comparto el punto, siento que hay un fuerte factor social ahí, que no sé, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy clásico, cuando tú ves Malcolm, ves una serie que representa una familia que es pobre y que pasa cosas de familia pobre, pero si tú te comparas a esa familia con una familia latinoamericana, evidentemente hay muchas eh, diferencias en cuanto a la desigualdad económica, ¿no? En Malcolm siquiera tienen casa, en Latinoamérica no, ni siquiera hay derecho a la tierra, no hay es muy diferente la situación económica, ¿no? Como todas esas representaciones que hay en torno a. Entonces, sí, yo siento que sí hay una cuestión ahí en cuanto al acceso a bienes, a recursos, al que tú tengas acceso a salud, por ejemplo, a salud mental, y que no sea como un lujo, ¿no? Porque también en Latinoamérica la salud, para empezar, es un lujo y la salud mental es un extra lujo porque pocas veces se llega a esas facultades de verlo como algo importante o relevante, ¿no? Entonces, yo siento que por ahí también va un poco
el asunto. Sí, tengo un conocido que recuerdo muy bien sus palabras, que me dice que para enfermarte bonito necesitas al menos 300,000 pesos. Entonces, pues como dice Abraham, sí es un lujo, incluso el enfermarte, ¿no? Sí. Sí, comparto completamente su pensar. Siento que muchas veces este tipo de acontecimientos no tienen como una justificación, obviamente, pero muchas veces sea por el extracto social en donde viven. Como ya lo mencioné antes, la violencia se normaliza tanto a tal grado que quitarle la vida a una persona ya no significa nada, ¿no? Es tan lamentable que a veces no se considera como algo tan radical, ¿no? Porque pues pasa todos los días, pasa en cuántas noticias no vemos que asesinaron por diferentes cuestiones a personas y ya lo vemos tan normal, tantos accidentes, y sí tiene que ver mucho con esto que dice Abraham, de para enfermarte necesitas mucho dinero, ¿no? Para la educación también necesitas dinero y muchas personas no tienen ese instinto que es como básico, la educación, lo que debería de proveernos el Estado, no, muchas veces no lo tenemos, que es la educación y la salud y pues derivado de eso pues empiezan muchas cuestiones como delictivas, ¿no? Y empiezan con cosas pequeñas desde robar y ya después incrementan hasta los asesinatos. Sí, porque bueno, ahorita se me vino a la mente, hace algunas semanas, bueno, por ahí me dijeron algunos que ya conocen este podcast, que a lo mejor lo iba a contar, y pues sí creo que ahorita cae muy bien. Ahí donde vivo, en esa calle, asesinaron a una persona, apenas llevará creo una semana más o menos, por ahí decir. Entonces, bueno, esta persona supuestamente a lo mejor, te iban a asaltar o algo así. Y como tú dices, ¿no? Se normaliza tanto que, o sea, ver un cuerpo inerte, como que ya te da exactamente lo mismo. O sea, como que la gente ya está tan acostumbrada a eso, que ya, pues, parece como si fuera nada. Algo cotidiano. O sea, como si fuera, y espero me disculpen esta palabra, como si fueran así animales, muertos. O sea, y de verdad sí se ve muy, muy impactante ver una persona, tirada, que ha sido asesinada o que ha sido, o que se murió, ¿no? Quizá así no, de forma normal, pero se ve tan impactante que a veces la gente como que no sabe reaccionar a esos tipos de acciones o de escenas. Y vamos desde las desapariciones, ¿no? Cuando se registra una desaparición, o sea, el protocolo creo que ahorita ya cambió, que se tiene que pasar 72 horas para que sí se considere como una desaparición, porque si no, siempre está como los que dicen, ay, se fue con sus amigos, o mañana aparece, y así. Y puede que estén siendo trata de personas o algo así, y no se buscan hasta que ya está en otro estado. Entonces esto es normal y lo vemos tan cotidiano y como dices, si vemos a un accidente ya ni siquiera nos causa tanto escozor, ¿no? Es más como la curiosidad de saber qué aconteció eso, más que alguien esté asesinado o esté muerto tirado en el piso, ¿no? Entonces ya es como más la curiosidad de saber el por qué que el hecho de que esté ocurriendo, ¿no? Sí, así es. Y un poco como lo decía Fercho, no sé si han visto esta foto, son dos fotos del año pasado que en una matan a una pareja en una plaza pública, no sé si en Chihuahua o en Sonora. El punto es que en la escena del crimen pues está todo ensangrentado, ¿no? Imagínate un parque público en México, pues, todo hecho escena del crimen. Y en la foto están unos niños jugando avioncito encima de toda la escena del crimen. Es un poco como a ese recordatorio en qué México estamos viendo, ¿no? Y otra foto también, no, esa sí no recuerdo bien de dónde es. Está un cuerpo tirado en el suelo, obviamente tapado con una manta blanca, los casquillos están tapados con los vasitos. Y al fondo está la gente comiendo quesadillas. Y la infancia, ¿no? De que qué tan normalizado tenemos la violencia que incluso por ejemplo, en el norte del país, que es donde pues ahorita está un poco más caliente, como le dicen, es tan normal escuchar balaceras o que ya tienen un protocolo de emergencia para cuando escuchan eso y los niños sepan reaccionar, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de cuestión ya estamos llegando? Y ya estamos desde hace mucho tiempo
en donde la violencia es tan común y pasa todos los días que tenemos que tener protocolos para que no nos asesinen, ¿no? O para que no seamos una víctima más de las estadísticas. Así es. Bueno, y ya un poquito retomando lo de los asesinos seriales, pues también aquí hubo aquí en México una que se llamaba La Sacerdotisa, no sé si ya escucharon esa historia. Es un poco como que era religiosa esta mujer, pero se metió tanto en esas creencias que realizó como una secta, y la cual pues mataban así a los detractores de su propia como tipo secta para que, o sea, los mutilaban, les cortaban y pues los mataban así. Y entonces, de hecho, decían que ella era la reencarnación de una diosa azteca. Ay, qué loco. Órale, eso está loco. Hay que investigarlo un poquito más para tenerlos en los próximos capítulos. Pues no sé, en esta cuestión también de las sectas, luego también derivan cosas bien raras. ¿Tú tienes alguna otra historia? Pues es que ya le habíamos dicho en el capítulo pasado, la de la Mataviejitas, que va un poco más como esta, decíamos hace un momento, de el pastor, no, el sacerdote del terror, ¿se llama? Ujú. Que pues ella veía también como una acción buena dentro de todo lo que estaba haciendo, ¿no? Como que reivindicaba al asesinar a adultos mayores con pues justificar que ya estaban sufriendo mucho, ¿no? Casi como tomando la decisión de la eutanasia a ella misma sin consensuar algo con nadie. Pero más allá de así el escándalo que provocó en su momento, pues sí es muy interesante sus entrevistas cuando declara más o menos cómo era su modus operandi, ¿no? Inclusive, repito, ¿no? Esta parte donde ella al fin dice que su fin último era como hacer que los viejitos dejaran de sufrir, ¿no? Entonces sí hay... No sé si catalogarla dentro de la categoría de asesino serial, a lo mejor sí. O al final no supe si tuvo más pruebas psicológicas, psicométricas que determinaran si estaba igual padeciendo alguna enfermedad o más allá, ¿no? De lo que se dijo en TV en su momento. Pero la Mataviejita sí tiene como, bueno, ya hay también diferentes lugares en donde pueden encontrar su historia completa, pero sí tiene ahí un trasfondo, ¿no? Porque según lo que yo tengo entendido, su mamá la maltrataba y entonces, pues parte de que asesinara justo solo a adultos mayores era porque tenía como esa cuestión donde el maltrato hacia ella pues había sido muchísimo, creo que hasta sufrió violación y pues todo eso derivó a que cometiera este tipo de asesinatos. Eh, Muchos otra vez regresamos como al estoy haciendo algo bien para la sociedad, ¿no? Como también los enfermeros de Uruguay que asesinaron a muchas personas que según estaban en estado terminal, pero pues muchos casos no eran estado terminal y sí, asesinaron a veintitantas personas y sí fueron a la cárcel, pero fueron liberados en el 2015 porque no tenían pruebas suficientes para encarcelarlos. Entonces, vamos a llegar otra vez a la cuestión de están haciendo algo bien para la sociedad según ellos y para ellos no están haciendo algo malo, ¿no? Están más bien ayudando. Y pues estos casos son muy extraños y pues ocurren muy frecuentemente, ¿no? Hay muchísimos, ahorita solo tocamos algunos asesinos seriales y más justo hacia Latinoamérica y hacia Centroamérica, pero pues hay un montón de casos. Aquí en México hay muchísimos casos, ¿no? Los pozoleros y cuantos, también varias personas que han estado como involucradas en el narcotráfico también se consideran asesinos seriales, uh-huh. Pero pues cuestiones ya más como sociales, ¿no? Muchas veces. Y no terminaríamos este capítulo. Hay muchísimos asesinos que se consideran seriales porque pues matan ya lo habíamos mencionado, ¿a partir de cuánto se considera un asesino serial? A partir de 3, ¿no? Algo así. A partir de 3 personas ya se considera como un asesino serial. Pero tienen como que tener un modus. Pero, por ejemplo, matan a una persona, de repente como que descansan, se podría decir así, y después vuelven a cometer el acto. Pero es casi idéntico su modus operandi. Y así van por la vida. Por eso dicen que incluso luego llega a pasar muchísimo tiempo para que puedan encontrarlo, porque se tardan mucho en volver a cometer ese acto y a cometerlo. Y es como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Puede que asesine a alguien y tarden 10 años en que cometa otro crimen,
pero puede ser tu vecino o tu maestro o alguien cercano, ¿no? Y tú ni siquiera te das cuenta de que tiene esos trastornos. Sí, porque hay incluso, vi otra vez un video, no me acuerdo el nombre del asesino, pero dicen que era muy amoroso con sus hijos, con su familia, siempre era como muy ejemplar. Entonces cuando les dijeron que su papá era el que cometía esos actos, pues no lo creían, porque su papá siempre era una persona así muy normal, muy formal, que les trataba así muy bien, y a final de cuentas salía y cometía así atrocidades. Incluso también hay otro en Argentina que le decía a su esposa que no sacara a los niños porque había muchos depredadores. Entonces, pues él era uno de ellos, entonces era así como que muy contradictorio porque con su familia se portaban como que muy bien y así, y pues ya en sociedad ya otra cosa. Pues en varios casos, ¿no? O sea, en muchísimos casos de asesinos seriales que ya hemos mencionado, muchos son padres de familia y miembros activos de la sociedad. Ted Bundy, o sea, era un muy querido ante la sociedad. Y incluso también el caso del que era payaso, en el que se basaron en el payaso eso, el asesino serial que también asesinaba a niños. También era padre de familia y tenía un negocio súper exitoso y pues era un asesino serial, ¿no? Incluso también aquí en México, el señor que ya era un adulto mayor y que adentro de su casa encontraron muchos cuerpos, también era un miembro activo de algo de la política, ¿no? Entonces, pues muchas personas que son asesinos seriales tienen una vida social muy activa en donde pues no piensas que va a cometer estos crímenes, ¿no? Como el famoso dicho, candil de la calle, oscuridad de la casa. Ajá. Entonces, sí es en ese tipo de casos en donde te sorprendes mucho, ¿no? Porque eso les digo que puede ser su vecino, su amigo o alguien cercano. Nunca confíen en nadie. Sí, pues ya para llegar y concluir, ¿cuáles son sus conclusiones, perdón, de este día? Pues que los asesinos latinoamericanos siempre tienen como algo más detrás de ellos, ¿no? Siempre sale más y más, y no nada más es como el clásico asesino americano que está traumado con su infancia. O sea, sí, muchas de las personas que llegan a estos extremos en este lado del continente sí tienen una historia muy desgarradora o que está acompañada siempre de muchos contextos de violencia dentro de su círculo, ¿no? Entonces, al menos de ese lado sí es un poco más interesante ver a los asesinos latinoamericanos. Ajá. Sí, pues yo igual concuerdo contigo, creo que parte importante de estos conflictos, de este tipo de actos es precisamente por la desigualdad, por la violencia que sufren, porque incluso en África que hay problemas entre aldeas, ha pasado eso mismo, o sea, como que la desigualdad entre el rico y el pobre y cosas así, que han llevado a las personas a cometer este tipo de actos. Incluso en 1920 más o menos, en la Patagonia, está documentado que hubo pues asesinos seriales así como masivos, porque llegaban comerciantes sirios libaneses y comenzaban a matarlos para comérselos. Qué loco. Sí, qué loco. Sí, muchas veces muchas personas se corrompen por la sociedad en donde viven, en donde habitan y con las personas que conviven. Y pues esos casos han sido no aislados, pero sí son contados de donde asesinan a muchas personas y sí tienen historias muy desgarradoras de fondo. Entonces es muy interesante estudiar este tipo de personas para que pues no se vuelvan a repetir, ¿no? Y que no seamos tan aislados a las personas que nos rodean, porque pues muchas veces solo necesitan como alguien que los escuche o alguien que puede estar ahí, ¿no? Y a veces el no tener los suficientes recursos o las cosas básicas para sobrevivir los llevan a actos delictivos, ¿no? Así es. Pues, ¿algo más que quieran agregar? Pues no, creo que esto sería todo por el día de hoy. Agradecemos a todos los que nos siguen constantemente en redes. Tenemos una cita pendiente con sus cuentos, con sus personajes o con las historias que les gustaría que nosotros abordemos aquí. Pues hoy estuve acompañado de mis amigos Fernando Malfabón y Cali Mercado. Yo soy Fernando Malfabón. Yo soy Fernando Malfabón. Yo Cali Mercado.
Y nos despedimos por el día de hoy en un capítulo más de El Umbral de lo Desconocido. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @podcast El Umbral de lo Desconocido, @El Umbral de lo Desconocido. Denle like a este video y compártanlo con todos sus familia, compañeros, con todos para que podamos crecer un poquito más y traerles un nuevo capítulo cada semana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.